Vamos a empezar entonces este curso del latín, ¿ya? Bienvenidos a este desafío. Eh, es un curso, a ti Álvaro quizás te aburre esto un poco, pero yo creo que viene bien recordarlo, así que no te Profesora, desanimes. esta es la parte más fácil de su clase. La más, esta parte la disfruto mucho, gracias. Bueno, mejor entonces, disfrútala. Muy bien. Vamos a empezar este curso de latín que supone muchas preguntas, ¿ya? Al principio uno como que eh, se pregunta todo, ¿ya? De partida, ¿por qué estamos estudiando latín? ¿Ya? En el 2026, con la IA a tope, ¿qué hacemos estudiando latín? ¿Ya? Bueno, y obviamente cada uno puede puede buscar su respuesta, ¿ya? O buscar el interés, la motivación, ¿ya? Eh, pero yo creo que hay algo que es importante que tengamos en la perspectiva, ¿ya? Y es que la UGM quiere entregar latín a las humanidades, ¿ya? Sobre todo a historia y filosofía, porque quiere que sean capaces de tener una lectura, ¿ya? O tener una cercanía a las fuentes, ¿ya? A las fuentes eh, filosóficas y a las fuentes históricas, ¿ya? Es decir, que ustedes puedan acceder a textos que originalmente fueron escritos en latín, ¿ya? Y eso implica textos de la antigüedad, ¿ya? De la antigüedad romana, textos medievales y también textos de la Edad Moderna, ¿ya? Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, la mayoría, o sea, todos, casi todos, ¿ya? Excepto griego, ¿ya? Y muy al final de la Edad Moderna, que empiezan las lenguas vernáculas, eh, son tres edades, tres épocas en las que se escribe en latín, ¿ya? Son muchos los textos que están en latín. Eso por un lado, ¿ya? Es mucha la cantidad de textos que fueron escritos originalmente en latín. Por otro lado, podemos decir, bueno, tenemos traducciones de la mayoría de esos textos, ¿ya? Y de los que no tenemos traducciones, tenemos la IA. Eh, ¿Para qué vemos latín? Bueno, lo importante de este curso es que ustedes tengan, o sea, que yo les voy a ir entregando poco a poco las herramientas necesarias para poder dilucidar si un texto está bien traducido o no, ¿ya? Tengo un texto latino, tengo la traducción y yo con mis herramientas básicas del latín, con el conocimiento que se me entrega, ¿ya? En estos 2 o 3 semestres de latín, puedo ver si hay una interpretación del traductor respecto del texto latino, ¿ya? Y si esa interpretación me convence o no me convence, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo que me pasó ahora, hace una semana, ¿ya? Una persona me pidió que tradujera, si le podía traducir un texto, ¿ya? Empecé a traducir el texto y tenía dudas, ¿ya? Entonces lo metí en un traductor. Y el traductor me tradujo algo que a mí no me convenció. ¿Por qué? Porque, curiosamente, yo sabía que el texto, o sea, porque veía las terminaciones y sabía que el texto está usando verbos en segunda persona. Era como si fuese una especie de diálogo, pero la presentación no parecía diálogo, ¿ya? Em, entonces era como que alguien le estaba diciendo a otra persona algo y entonces estaba en segunda persona, ¿ya? Eh, y el traductor me lo tradujo en tercera persona, ¿ya? Eso de partida ya dije, aquí hay una interpretación que,
o sea, arbitraria completamente, ¿ya? Y segundo, había una palabra que no estaba traducida, ¿ya? Que era un verbo concretamente. Entonces me arrojó esa traducción que a mí no me convenció y yo empecé a discutir con la IA, ¿ya? Dije, ¿por qué me has traducido el verbo, o sea, estos verbos en tercera persona si están en segunda persona? Sí, lo que pasa es que como que el texto muestra mayor coherencia si traducimos los verbos en tercera persona. Y yo decía, bueno, pero si no están en tercera persona. Bueno, entonces le pedí, ya bueno, no me importa que, que lo veas como, peleándome con la IA, no me importa que lo veas como más coherente, tradúcelo gramaticalmente correcto. Ya, me los tradujo en segunda persona, pero seguía sin aparecer esa palabra que estaba ahí. Digo, ¿por qué no has traducido esta palabra? No, porque no tiene sentido, no pareciera tener sentido con el texto, relación con el texto. Ya, y entonces debe ser un error de tipeo o un error del texto. No, no es ningún error. Yo sabía que no era un error del texto. Le dije, ¿por qué no traduces esta palabra de esta manera? Porque no parece tener mucha coherencia. Bueno, no me importa. Introdúcela y dime si esta traducción que te voy a dar yo es gramaticalmente correcta y tiene coherencia. Y le di una traducción. Y ahí la aceptó como buena, dijo, es gramaticalmente correcta y sí, parece que tienes razón, tiene sentido esa traducción. ¿Por qué les cuento esto? Porque quizás era de mala calidad la IA o el traductor que estaba usando. Me da igual, ¿ya? Eh, yo creo que muestra igual muy claramente que si no tenemos conocimiento de lo que le preguntamos a la IA, al final quedamos sometidos a eso, ¿ya? No tenemos opinión, no podemos refutar, no podemos investigar, no podemos prescindir del medio, ¿ya? Y lo importante es que podamos prescindir de ese medio, o sea, que podamos ir a las fuentes nosotros y con nuestra inteligencia analizar si está bien traducido o si no está bien traducido, ¿ya? Y elegir una mejor traducción según lo que yo he entendido, ¿ya? O lo que yo he descubierto, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque esa es la idea de este latín. En 3 semestres no se aprende latín, no se habla latín, no se es experto en latín, pero sí en 3 semestres o en 2 semestres se pueden tener las herramientas básicas para entender cómo funciona la lengua y para poder empezar a hacer un ejercicio, ¿ya? De corroboración sí, de corroboración o de corrección de textos traducidos, ¿ya? Pero para hacer eso, evidentemente, tenemos que entender cómo funciona la lengua, ¿ya? Y la lengua latina no funciona de la misma manera que el castellano, ¿ya? Y ahora pasamos a la segunda parte de la clase. ¿Ya? Primero es por qué estamos estudiando latín. ¿Ya? Segunda parte de la clase es cómo funciona el latín. ¿Ya? Antes que presentarles ningún PPT ni explicarles nada, yo les voy a decir, les voy a contar que existen distintos tipos de organizaciones de las lenguas. ¿Ya? El chino, yo no tengo idea de chino, ¿ya? Pero el chino, tú tienes una imagen y esa imagen significa una oración, ¿ya? Le quitas un palito, le pones un no sé qué y significa otra oración, ¿ya? Bueno, tiene un sistema muy distinto al nuestro, ¿ya? El castellano, como funciona, si uno se pone a pensar cómo es que hablamos nosotros, cómo es que organizamos las palabras, o las oraciones, nos damos cuenta de que tenemos un aglomerado, ¿ya? De palabras. Y uniendo esas palabras, ¿ya? No uniéndolas realmente, sino que
poniendo una palabra junto a otra, vamos armando frases, ¿ya? La casa es linda, ¿ya? La, artículo, casa, sustantivo, es, verbo, linda, adjetivo, ¿ya? Y si yo quiero decir que no la casa en general, sino la casa de Pepita, digo, la casa de Pepita es linda. Y todas son palabras distintas. Preposición, artículo, sustantivo, adjetivo, adverbio. O sea, tenemos un conglomerado de palabras, ¿ya? El latín no es el chino, no funciona con el chino, pero tampoco funciona con el castellano. ¿Por qué? Porque tenemos palabras, ¿ya? Pero esas palabras van a tener una variación en su parte final de la palabra que me va a cambiar la función sintáctica, ¿ya? Y entonces no es lo mismo decir, no sé, María eh, in vila, in vilam ambulat, que decir, eh, no sé, vila Mariae pulcra est, ¿ya? Aparece vila, la misma palabra, vila, aparece la misma palabra, María y el verbo est, pero tienen una variación en su palabra, en su parte final de la palabra, que me está indicando otra cosa, ¿ya? Ya no es un sujeto, sino que es un complemento del nombre, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la organización de las palabras, la organización, mejor dicho, de las oraciones, ¿ya? Va a depender de este final de cada palabra, ¿ya? No tanto de la unión de palabras independientes, sino de unas palabras que van a tener una terminación y esa terminación me va a indicar una cosa, ¿ya? Y así funciona el latín. Lo vamos a ir viendo con calma, ¿ya? Con muchas preguntas de parte de ustedes. No pasa nada. Al principio hay toda una confusión, ¿ya? Eh, no queda claro, hay mucha terminología, se emplean muchas palabras nuevas, ¿ya? Em, no pasa nada, ¿ya? Yo les voy a ir explicando pausadamente si algunas tienen significado, si no tienen significado, si son simplemente nombres para distinguirse unas de otras, etc. ¿Ya? Vamos a ir poco a poco. Al principio, sobre todo en la primera clase, las primeras dos clases, uno está perdidísimo, ¿ya? Después, eso que vemos en la clase, vamos a ir aplicándolo a oraciones muy concretas, ¿ya? Muy cortitas, y esa aplicación nos va a ir esclareciendo y a la vez generando dudas. ¿Ya? Eh, eso, eso es la segunda parte, ya que les quería explicar del tema del latín. ¿Ya? La tercera parte, que es la más fome, para mí es la más fome, ya es la organización del curso en general. ¿Ya? No es muy distinto a otros cursos que han tenido ustedes, ¿ya? O sea, tenemos 3 evaluaciones en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 15. En la semana 5 es la primera solemne, la semana 10 es un control, la semana 15 es segunda solemne. Y después, en la semana 18 suele ser un examen, pero el examen es... ay, ¿cómo se llama esto? Yo no sé, exime, ¿ya? Se pueden eximir con 6, ¿ya? O más de 6. Oh, ahora no me acuerdo si es 6, 5. No, pero creo que es 6, ¿ya? Más de 6 se eximen del examen, ¿ya? Por lo general, en Latín 1, la gran mayoría se exime, ¿ya? Si no todos, la gran mayoría. Siempre quedan
no sé, un par de personas que quizás les costó como entrar en ritmo del curso o que no hizo una evaluación y entonces se tuvo que ir a examen porque no le dio el promedio sobre 6 y tal, ¿ya? Pero en la gran mayoría, en verdad, pasa el ramo con más de 6. ¿Por qué? Porque no suele ser muy complicado, ¿ya? Es un tema difícil igual, surgen muchas dudas, ¿ya? A veces cuando uno está cansado y sobre todo a esta hora, ¿para qué? Ya, no, no lo hago más, ¿ya? Pero, pero, pero si uno se pone a observar realmente el curso y lo que vamos aprendiendo, la cantidad de materia, este Latín 1 es muy sencillo, ¿ya? Y vamos a estar haciendo referencia constante al castellano también, ¿ya? Esto no es como en inglés, bueno, no sé cómo serán los cursos ahora de la UGM en inglés, pero no es que uno empiece a hablar y empiece a hablar en latín, o sea, yo no voy a hablar en latín, ¿ya? Pero como que da por hecho muchas cosas, no, o sea, vamos a ir a lo básico, incluso a lo básico castellano, vamos a partir con un recordatorio de lo básico castellano, ¿ya? Y vamos a ir avanzando en esa relación castellano-latín, ¿ya? Para ir poco a poco desprendiéndonos del castellano, ¿ya? Em, Otra cosa que les iba a comentar, ¿ya? En el Blackboard, el curso está organizado con 18 semanas. Tenemos clase sincrónica, ¿ya? En la clase sincrónica yo les voy a ir presentando los temas, vamos a ir viendo los temas. En la clase asincrónica, eh, lo que yo espero, ¿ya? Es que ustedes vayan viendo las guías, al menos viéndolas, ¿ya? No hace falta, o sea, no implica nota el que hagan las guías y las suban, ¿ya? Pero es bueno ir viendo las guías y buenísimo si además de verla, la intentan hacer, ¿ya? Y la van cargando a la plataforma, ¿ya? Em, entonces tenemos estas guías asincrónicas, ¿ya? Y la clase sincrónica. Ambas son complementarias, ¿ya? Los temas más importantes los vemos en la clase, pero hay algunas veces, hay algunas partes, algunos coletazos de información, ¿ya? Que yo lo tiro a las guías, a la parte asincrónica, para que ustedes vayan revisando, viendo y complementando la información, ¿ya? Como yo sé que a veces esto no pasa porque se nos pasó la semana y sobre todo el segundo semestre es como muy rápido, pasa demasiado rápido la semana, ¿ya? Entonces, como yo sé que esto pasa, ¿ya? Las primeras clases lo que vamos a hacer es ir viendo durante la clase lo que toque de la clase sincrónica, ¿ya? Yo les voy a ir diciendo, miren, les voy a cargar la clase asincrónica y la parte que sea de materia la vamos a ir viendo juntos y les voy a dejar la parte de ejercicio para que ustedes la hagan o quizás si nos da tiempo la podemos llegar a hacer en la clase, ¿ya? Em, las guías, ¿ya? La parte asincrónica que son guías, eh, al principio yo no las voy a revisar en la clase, después sí y sobre todo también dependiendo de cómo vayan trabajando ustedes, las podemos ir revisando en la clase y ir uniéndola en el fondo a las mismas clases. Entonces, en las clases, idealísimo es que tengamos una parte en la que vemos el PPT, otra parte en la que yo les presento la guía de la semana siguiente, ¿ya? Y otra parte en la que revisamos las guías pasadas, ¿ya? Eso es como el ideal, ¿ya? Pero al principio eso no pasa porque suelen surgir muchas dudas, ¿ya? Y suele ser un poco más difícil explicar la primera parte del latín y entonces como poner en marcha, digamos, el cerebro para entender cómo funciona el latín.
cuesta, ¿ya? Porque es como que se nos desconfigura un poco la mente en el aprendizaje del latín, ¿ya? Eso. Em, Otra cosa que les iba a comentar antes de hacer la presentación, o sea, de poner la presentación, es que ustedes en la semana 1, ¿ya? Del Blackboard tienen una evaluación diagnóstico, ¿ya? Y uno va a decir, ya, pero yo qué me van a evaluar si en verdad no sé nada de latín, ¿ya? No pasa nada porque todo lo que yo presente ahí en la evaluación, en el fondo no es de latín, sino que es lo que deberíamos saber, ¿ya? Del castellano, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esas cosas del castellano? Porque vamos a establecer esa relación con el latín, ¿ya? Partimos del castellano y vamos al latín, ¿ya? Entonces, eh, si yo no me acuerdo lo que es un sustantivo, si no me acuerdo lo que es o no, no es que me digan la definición, sino que puedan distinguir un sustantivo de un adjetivo, ¿ya? O un sustantivo de un adjetivo y de un verbo, ¿ya? Que sepan, por ejemplo, que los verbos son acciones, ¿ya? O que sepan que, no sé, que si yo digo el género de un sustantivo, tengo que saber que puede ser o masculino o femenino, ¿ya? Em, no sé, cosas que son más o menos básicas, ¿ya? De la lengua castellana y que muchas veces se nos ha olvidado porque no es nuestro tema, ¿ya? No son lingüistas ustedes, ni yo, ¿ya? A mí ya no se me ha olvidado porque hago clases de esto, digamos, pero soy consciente de que muchas veces eso se va olvidando, ¿ya? Eh, y, y bueno, y es importante saber dónde estamos parados, por eso es la evaluación diagnóstica, es para ustedes, para que sepan si no se acuerdan de nada, ¿ya? O si se acuerdan de un poquito. Si no se acuerdan de nada, y yo siempre les digo, si sacan menos de 5 en la evaluación diagnóstico, van a tener que hacer un esfuerzo extra de o mirar una gramática castellana básica, muy básica, ¿ya? O poner hacer ciertas búsquedas en internet, ¿ya? Para tener un poco claridad de estos conceptos, ¿ya? Que son los que pregunto en la evaluación diagnóstica, ¿ya? Entonces es eso, es sujeto, verbo, o sea, sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, ¿ya? ¿Qué palabra es un sustantivo? ¿Qué palabra es un adjetivo? ¿Qué palabra es un adverbio? ¿Ya? Esa es como la más difícil. El adverbio es la palabra que uno nunca se acuerda cuál es adverbio, ¿ya? Pero bueno, es un poco eso, ¿ya? Para eso es esa evaluación. Y yo les voy a pedir que ojalá la hagan antes de que tengamos clase la semana que viene, para que ya tengamos todos más o menos claridad de dónde están parados ustedes em, y en el fondo cómo tienen que abordar este curso del latín, ¿ya? Porque se puede abordar, o sea, si uno se acuerda de estas cosas, ya no tiene que hacer repaso de nada de lo castellano, ¿ya? Pero si no se acuerdan de estas cosas, sí van a tener que ir haciendo ese repaso, ¿ya? Em, eh, y estoy hablando así, pero de lo más básico, básico, ¿eh? No, si hay alguna estructura que es como más compleja, más difícil, yo obviamente les voy a recordar o les voy a poner un ejemplo castellano para que veamos las estructuras castellanas semejantes al latín. Les explico en la primera guía, de hecho, les explico determinadas funciones sintácticas, ¿ya? Cómo se identifican y también si hacemos revisión de las guías en la clase, podemos ir viendo distintas formas de identificar esas funciones sintácticas, ¿ya? Este curso de latín no es pura gramática, ¿ya? Pero sí tiene una carga importante de gramática por la diferencia de estructuración de la lengua, ¿ya?
yo podría partir el curso, como hay muchos cursos de latín que parten así, directamente con textos y que ustedes vayan traduciendo, ¿ya? El problema es que si hacemos esa metodología, eh, cuesta más que ustedes den razón de la traducción que se emplea, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les doy una buena parte de gramática, ¿ya? Y intentamos igual hacer harta ejercitación para aplicar esa parte de gramática, ¿ya? Nosotros vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios en la clase. En Latín uno son relativamente pocos igual, ¿ya? O sea, igual es harto, pero, pero en comparación son pocos, ¿ya? Pocos obligatorios, o sea, pocos en los que yo los voy a obligar a hacer el ejercicio, ¿ya? Pero, pero ustedes, evidentemente, como son adultos y pueden obligarse a sí mismos, ¿ya? Pueden exigirse más y hacer las guías completas y tratar de revisar, ¿ya? Incluso si hay alguna guía que no las hemos podido revisar en clase, me pueden avisar y yo les hago la corrección, ¿ya? Como les doy bastante libertad en el tema de las guías, igual yo les pido que si suben una guía me avisen, ¿ya? Porque yo no estoy mirando constantemente semana a semana a ver si han cargado guías, ¿ya? Em, suelo hacer una revisión, por ejemplo, antes de la primera evaluación, ahí reviso a ver si se han cargado guías y hago una corrección, ¿ya? Pero si quieren que conteste antes o si quieren asegurarse de tener la corrección pronto, ¿ya? Antes de que haya pasado un par de semanas, ahí sí les voy a pedir que me escriban al correo para que yo sepa que me han cargado las guías, porque lamentablemente es una cosa que me da rabia, pero funciona así, ¿ya? No me avisa, el sistema no me avisa cuando ustedes suben una guía, ¿ya? Entonces, eso. No sé si tienen dudas de lo que les he comentado. Me he puesto a hablar como loro. ¿O quejas? Por mi lado no. ¿No? Ya. ¿Alguno había tenido latín antes? No, no para nada. Es algo, yo creo que, por lo menos en el caso mío, y sé que de algunos, es algo nuevo. Ya, ya, perfecto. Ya, no hay problema. Ya. Yo lo pregunto porque igual. Ah, tú tuviste, yo tuve un básico. Ah, ya, perfecto, perfecto. Em, no importa porque todo básico igual ayuda. Es verdad que a veces desayuda, pero no siendo, o sea, lo digo porque yo hacía clases en algún momento, hice clases en colegio, ¿ya? Y había algunas personas que habían tenido otra metodología y entonces después era como difícil hacerle entender la nueva metodología, em, pero siendo ya maduros no vamos a tener ese problema, ¿ya? Así es que cualquier cosa que hayan tenido de latín, obviamente eso les va a ayudar, ¿ya? Y los demás no pasa nada porque, como les comentaba, vamos a ir muy poco a poco, muy lentamente, y ustedes evidentemente me pueden ir frenando, ¿ya? Y preguntando si hay algo que no se ha entendido, ¿ya? Bien. ¿Alguno ha alcanzado a ver la guía de la semana uno? Un poco. Yo sé que es un poco rara mi pregunta, pero Yo, profesora, estuve leyendo algo y quería consultarle, ¿el latín no usa artículos? no, no usa Perfecto. artículo. Sí, sí, algo estaba viendo que es como, bueno, una lengua distinta porque nosotros todo lo hablamos con artículos. También estaba viendo que a veces cambia la terminación del sujeto.
y eso va a dar un significado a toda la oración. Exacto. Van cambiando los sustantivos, las terminaciones y cambia el sentido. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Voy a partir, en vez de con la clase, voy a partir con la guía, ¿ya? Porque la guía parte con el español muy fuerte y después se introduce el tema. Ya. Ya, qué raro me ha pasado esto. Ya. Em, Vamos a ver. Estoy abriendo el PPT que les voy a compartir. O sea, el PPT, sí, el PDF en realidad. PDF que les voy a compartir, que es la guía de la semana uno. O sea, ustedes la tienen en la semana uno, ¿ya? Normalmente lo que convendría hacer, ¿ya? Pero yo sé que la mayoría trabajamos y en otras cosas, quiero decir, y es difícil leer la guía previo a la clase, ¿ya? Entonces no pasa nada si no se puede hacer. Pero lo ideal sería eso, ¿ya? Que se pudiera leer la guía y... Ay, no me deja. Ya. Voy a compartir pantalla completa. Ya, leer la guía previo a la clase. ¿Ya? Pero si no se puede, no pasa nada, porque igual lo vamos a ir bien. Ya. ¿Se ve el PPT? No, yo ahora no los veo, así que no me manden mensajes porque no me tienen que decir, hablen. ¿Se Sí, ve, profesor. Latino? Ya, Sí, sí, perfecto, súper. perfecto, gracias. Ya, Latín uno, estructura sintáctica latina básica, estructura sintáctica castellana. ¿Ya? Bien, vamos a partir, como les digo, muy sencillamente. A continuación encontrarás ejemplos de oraciones castellanas, ahí dice de castellana, ¿ya? Pero, de oraciones castellanas o de castellano, y latina básica, donde primero debes leer 6 oraciones para realizar un análisis sintáctico y morfosintáctico. Ya, eso es el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? Luego indica en qué caso iría la palabra en latín y finalmente desarrollar los ejercicios que están al final de la guía, ¿ya? Esta es la parte de teoría. Vamos a ver la parte de teoría, ¿ya? Tenemos la oración castellana básica. Se compone de un sujeto y un predicado, ¿ya? El sujeto suele estar al inicio de la oración en castellano y está formado por un núcleo, ¿ya? Un sustantivo principal, por ejemplo, casa, y complementos del nombre, que pueden ser adjetivos, linda, casa linda, o sustantivos con la estructura de más sustantivo, la casa del árbol, o artículo que acompaña al sustantivo. En el castellano tenemos artículo, entonces podemos decir, casas son muchas, ¿ya? Y no estamos usando artículo, casas sería núcleo del sujeto, ¿ya? Pero también podemos decir, la casa es linda, la es un complemento del nombre en castellano, ¿ya? Casa, núcleo del sujeto, es núcleo del predicado, y linda, el
el atributo en este caso, ¿ya? Pero si yo digo la casa linda es grande, entonces eso sería un complemento del nombre. La casa linda es grande. O la casa del árbol es linda. La casa del árbol, casa, núcleo de sujeto, del árbol, complemento del nombre, ¿ya? La complemento del nombre, después viene el predicado. Es, núcleo del predicado, linda, atributo, ¿ya? Ejemplo del sujeto de una oración castellana. La casa de madera, ¿ya? Lo rojo es el ejemplo del sujeto, ¿ya? Tiene ventanas, ¿ya? La casa de madera es el sujeto, tiene ventanas, es el predicado, ¿ya? Segunda parte, predicado. Suele ir después del sujeto en castellano y comenzar por el verbo, está formado por un núcleo verbal, ¿ya? O núcleo del predicado, que es un verbo conjugado, ¿ya? Tiene. ¿Cuáles son los verbos no conjugados? Tener. Tener no está conjugado, ¿ya? Teniendo, no, teniendo, no. Teniente, ¿ya? Tampoco está conjugado, es un participio, ¿ya? Que el participio de tener es difícil, pero no sé, amante es un participio, ¿ya? Amando es un gerundio. Entonces, en castellano esos verbos no están conjugados, ¿ya? ¿Cuáles están conjugados? Yo amo, yo amaré, yo amé, em, yo he amado, ¿ya? Esos están conjugados. Y el núcleo del predicado es un verbo, o sea, es un núcleo, ¿ya? Em, Perdón, el núcleo del predicado es un verbo, ya que está conjugado, ¿ya? Eso es importante. Ahora no vamos a tener verbos que no sean núcleos del predicado, pero más adelante sí. Entonces es importante que entendamos que siempre que hay un núcleo del predicado va a ser un verbo, pero no siempre que hay un verbo es núcleo del predicado, ¿ya? Entonces esas cosas hay que empezar como a distinguirlas. Y tenemos complementos. ¿Qué complementos? Podemos tener un atributo, que es cuando el verbo de la oración es copulativo, ¿ya? Por ejemplo, el verbo ser, ¿ya? La casa de madera es grande. Sirve como de unión, por eso se llama verbo copulativo, ¿ya? Y este grande es un atributo. La casa de madera es grande, ¿ya? Es un atributo porque el verbo es copulativo. Complemento directo es, bueno, esta es como la definición concreta y limita al verbo, ¿ya? Y el complemento directo puede ser un sintagma nominal. La casa de madera tiene ventanas, ¿ya? O sustantivos propios o animados con la estructura de A más sustantivo, ¿ya? María vio a Pedro, ¿ya? Yo, ¿cómo hago para distinguir cuando hay un complemento directo en castellano? Le agrego el artículo lo, ¿ya? La casa, lo o la, dependiendo, ¿ya? Lo o la, o los o las, ¿ya? La casa, no, perdón, no lo agrego, lo reemplazo. La casa de madera las tiene. ¿Va bien? Sí, entonces un complemento directo. Otra forma de identificar el complemento directo es decir, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que tiene? Ventanas. ¿Qué es lo que vio María? A Pedro, ¿ya? También es un complemento. María lo vio. Lo vio. También se puede reemplazar ese a Pedro por lo y por tanto es un complemento directo, ¿ya? Porque no es un verbo copulativo, porque si no, aquí también podríamos decir, ya, pero si yo digo, la casa de madera lo es, ese grande también sería un complemento directo, ya. Podría llegar a ser, pero el tema es que el verbo es copulativo, entonces esto no es un complemento directo, sino que se llama atributo, ¿ya? Bien. Complemento indirecto. Esto está como corrido, ¿ya? Porque tenemos predicado, núcleo verbal, complementos, ¿ya? Uno, atributo, dos, complemento directo, tres sería aquí, complemento indirecto, ¿ya? Hacia lo que se dirige la acción del verbo.
Ya, esa definición, un poco difícil, hay gente que le acomoda, a mí de hecho no me acomoda, pero igual lo puse por si a alguien le acomoda, ¿ya? Yo prefiero otras formas de identificar el complemento indirecto, ¿ya? María compra caramelos para Pedro. ¿Cómo identifico el complemento indirecto? ¿Para qué? ¿O para quién? ¿Ya? Para Pedro. María compra caramelos para Pedro, ¿ya? Siempre se va a identificar con ese para qué o para quién, ¿ya? Complementos circunstanciales especifican distintas circunstancias, este sería el 4, ¿ya? Complementos circunstanciales especifican distintas circunstancias, existen distintos tipos, ¿ya? De tiempo, de cantidad, de lugar, etc. María compra caramelos para Pedro en el almacén, ¿ya? Un lugar en el almacén, ¿ya? Vamos a ver que los complementos circunstanciales, por lo general, tienen una preposición y un sustantivo, ¿ya? No sé, si yo digo María compra caramelos para Pedro con entusiasmo, ¿ya? Complemento circunstancial de modo con entusiasmo es complemento circunstancial de modo, ¿ya? No sé. A ver, no, ya. Después, otro complemento circunstancial es no con la estructura de preposición más sustantivo, sino con adverbios, ya que los adverbios son estas palabras que uno nunca sabe. Hay palabras que tú las ves y dices, ¿qué son esto? No, no es un sustantivo, no es un adjetivo, no es un verbo, ¿qué es? ¿Ya? Por ejemplo, mañana, ¿ya? María comprará caramelos para Pedro mañana. ¿Qué es mañana? Ya, es un adverbio, ¿ya? Y los adverbios son complementos circunstanciales, ¿ya? De tiempo en este caso. María comprará caramelos para Pedro mañana, complemento circunstancial de tiempo. María comprará muchos caramelos. Mucho es adverbio de cantidad. Muchos, ¿ya? Bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza ningún adverbio, pero una forma de identificar los adverbios son esas palabras que uno nunca sabe qué son, ¿ya? Muy bien. Oración latina básica. Hasta aquí, perdón. ¿Alguna duda? Si son todas las dudas, entonces me preocupo, pero que algo vayamos recordando nos sirve, ¿ya? Son cosas, son muchos nombres, pero tienen que ir como asimilándolos. ¿Qué palabras son importantes? Antes de seguir, por si alguien se va animando a preguntar. ¿Qué palabras son importantes? Saber sujeto, o sea, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, ¿ya? Que la oración castellana se forma con distintas palabras que tienen distintas funciones sintácticas. ¿Cuáles son esas funciones? Núcleo del sujeto, complemento del nombre, núcleo del predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, ¿ya? Y esas palabras son las que nos van a servir también en el latín, ¿ya? Saber cuándo una palabra tiene, qué significa en el fondo que sea un complemento directo, qué significa que sea un complemento indirecto. No tanto qué significa, sino cómo la identifico, ¿ya? Porque si la sé identificar, entonces la sé traducir, ¿ya? Bueno, sigo nomás. Ustedes me frenan y me preguntan cuando quieran. Ya, oración latina básica. También tiene una estructura de sujeto y predicado, da igual que el castellano, en eso no varía. Y el sujeto suele estar al inicio de la oración, ¿ya? Em, Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Porque en castellano lo tenemos muy fácil porque tenemos un sujeto al inicio de la oración, después tenemos un predicado, ¿ya? Y ese predicado empieza con el verbo, entonces es mucho más fácil identificar cuál es el predicado. Yo digo, María come plátano, ¿ya? María come plátano. María, sujeto.
come, núcleo del predicado, plátano, algo del predicado, ¿ya? En latín vamos a ver que vamos a tener una primera dificultad y es que el verbo va a ir al final, ¿ya? Entonces, no vamos a tener tanta claridad de dónde termina el sujeto y dónde empieza el predicado, ¿ya? No al menos por el verbo. Lo vamos a tener, vamos a ir deduciendo por las terminaciones, ¿ya? Bien, Profesora, suele estar, dime, perdón, pero en María come plátano, ¿qué es plátano en relación al predicado? complemento directo. Es complemento directo. ¿Por qué? Porque María, ¿qué come? Si tú le preguntas al verbo ¿qué? La respuesta es el, el complemento directo. ¿Qué come? O mira, en el ejemplo de aquí es igual que decir la casa tiene ventanas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ventanas. Las tiene, entonces lo come. Ajá, Ajá, ya entendí, ya, ajá, ok, ya, ok. exacto. Vale, vale. Muy bien. Ya, Bien, sí, es que en verdad son esas pistas les van a ayudar muchísimo, ¿ya? ¿Cómo hago para identificar? Ah, ya le pregunto qué al verbo o lo reemplazo por el artículo, ¿ya? O por el pronombre, ¿ya? Muy bien. Eso. Oración latina básica entonces, sujeto suele estar al inicio de la oración. Tenemos la diferencia de que no existen los artículos. ¿Cuáles son los artículos? El, la, los, las, ¿ya? El caballo, el artículo. En latín no existe. Fuera. Fuchile. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando traduzcamos vamos a tener que agregar los artículos, pero en castellano sí los tenemos. ¿Ya? Entonces, en latín vamos a tener ecus, ya, caballo, ecus. ¿Y qué? ¿Lo tengo que traducir como indio de decir caballo? No, lo puedo decir el caballo, ¿ya? Porque en castellano sí tenemos artículos, pero en latín no, ¿ya? Em, eso es bien importante y eso no es una profesora, libre interpretación. Dime. el, la, los, la. ¿Ok? ¿Y Ujú. están los artículos indefinidos también? Un, Sí, uno, exacto. también. Ah, ya, ok. También, Ok. o sea, en latín no hay artículos No hay artículos, indefinidos. fuchi. No se quedó claro, fuchi los artículos. Exacto. Fuchi, Exacto. fuchi, fuchi, Entonces, fuchi. cuando, cuando traducimos, vamos a tener que ver qué nos queda más bonito. ¿Le agregamos un artículo definido o un artículo indefinido? Ya Podemos entiendo. decir el caballo, podemos decir un caballo. ¿Y que nos estamos inventando la traducción? No, porque en latín no hay. Entonces yo puedo ver cuál queda mejor. ¿Ya? Perfecto. Ya, qué bueno que mis expresiones raras. Mnemotecnia, está bueno. La mnemotecnia está buenísima. Eso, exacto. Muy bien. Ya. Las funciones sintácticas van a depender de las desinencias. ¿Cuáles son las funciones sintácticas? Todas las que hemos visto antes, ¿ya? Núcleo del sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del nombre, núcleo del predicado, ¿ya? Esas 7 funciones que están arriba detalladas, ¿ya? Em, van a depender o van a estar asignadas, ¿ya? Según el final de la palabra que se llama desinencia, ¿ya? Terminación de la palabra o desinencia, ¿ya? Es decir, tenemos una palabra en latín y el final de la palabra va a ir variando, ¿ya? Esto que nos parece rarísimo, en castellano tenemos algo nos ha quedado, poco, muchísimo menos que en latín, pero algo nos ha quedado. ¿Qué nos ha quedado? Nosotros, variando el final de la palabra, podemos convertir una palabra de singular a plural, ¿ya? Yo puedo decir, la casa es grande, ¿ya? Y si quiero ponerlo en plural, ¿qué hago? Le pongo una S al final. Las casas, tengo que cambiar el verbo, son grandes, ¿ya? Estoy variando el final de la palabra para variar, en el fondo, el significado de eso que estoy diciendo, ¿ya? También, no en todos los casos, pero también tenemos otra variación que es, por ejemplo, la del género. Yo puedo decir, a ver,
Eh, ahora no me viene ninguna. Ah, la niña, ¿ya? La niña es buena, ¿ya? La niña, ¿ya? Y si lo quiero convertir en hombre, ¿ya? El niño, niña, niño. Es la misma palabra, solo que le he cambiado el final. Y con esa variación de la desinencia, he cambiado el sentido y el significado, ¿ya? Lo mismo va a pasar en latín, pero a lo bestia. ¿Por qué? Porque vamos a tener 6 variaciones para el singular, 6 variaciones para el plural, porque son las variaciones de las funciones sintácticas, ¿ya? Cada desinencia en latín, ¿ya? Se le identifica con el nombre de caso. Entonces vamos a tener 6 casos, ¿ya? 6 casos del singular y del plural, ¿ya? Cada sustantivo en el fondo puede tener una variación, 12 variaciones, ¿ya? Porque tiene 6 casos para el singular y 6 para el plural, ¿ya? Y ahora les voy a empezar a decir unos nombres que son nombres nomás, ¿ya? Para distinguir una terminación de otra, pero no es que signifiquen nada, ¿ya? Les voy a explicar las variaciones y esa relación de las variaciones con la función sintáctica, ¿ya? Tenemos núcleo del sujeto. Es un sustantivo principal, ¿ya? En caso nominativo. Caso nominativo. ¿Qué es eso? ¿Es chino básico? Yo no entiendo nada. ¿Ya? No, es la forma en la que se designa esa desinencia, ¿ya? Para indicarme que esa palabra dentro de la oración tiene como función sintáctica la de ser núcleo de sujeto, ¿ya? Ejemplo, rosa, ¿ya? La desinencia a es una desinencia de nominativo. Entonces yo puedo tener rosa pulcra est. Rosa, rosa, terminación en a, quiere decir que está en caso nominativo, quiere decir que rosa es el núcleo del sujeto, ¿ya? Pulcra est, ya, son el verbo y otra palabra que también está en nominativo, pero que no es núcleo del sujeto. Ahí lo voy a explicar, ¿ya? O, no sé, rosa, in, esta palabra les gusta mucho aquí en Chile sobre todo. Rosa in orto o jorto es. ¿Ya? La rosa está en el huerto. ¿Ya? Rosa, terminación en A, núcleo del sujeto. La rosa está en el huerto. ¿Ya? Huerto, es huerto, jardín. Ya no se piensen mal. ¿Ya? Bien. Complemento del nombre. Sustantivo en caso genitivo. ¿Ya? Tenemos sujeto, tenemos predicado, tenemos núcleo de sujeto. El núcleo de sujeto en latín va a ir en caso nominativo. El complemento del nombre tenemos que puede ir, es un sustantivo en caso genitivo. ¿Qué significa eso de caso genitivo? Bueno, es un sustantivo que tiene como función la de complemento del nombre y que tiene una variación de la palabra, ¿ya? Una terminación distinta a la del nominativo. ¿Y cuál es esa? Es la terminación AE. Entonces, si yo digo Rosa María, ¿ya? No es que se llame rimbombantemente Rosa María, sino que es la Rosa de María, ¿ya? AE es desinencia de genitivo, ¿ya? La Rosa de María. Rosa María, la Rosa de María, ¿ya? También el complemento del nombre puede ser un adjetivo en concordancia con el sustantivo, ¿ya? Rosa pulcra. Pulcra es un adjetivo. Después vamos a ver cómo funcionan los adjetivos, ¿ya? Ahora estamos viendo sobre todo los sustantivos. Y al principio vamos a ver puros sustantivos y después vamos a ver cómo funcionan los adjetivos. Profesora, Pero bueno, dime. arriba, cuando estaba hablando de rosa está en el huerto, se refiere a la rosa de la flor, ¿cierto? No a rosa, nombre de persona. Claro, Rosa de... O sea, en cualquier caso podría llegar a ser el nombre de persona, ¿ya? Ah, No tiene diferencia
el nombre de persona con el nombre de la rosa en latín, ¿ya? Y, y los nombres propios, los sustantivos propios, como decir rosa, ¿ya? También se declinan, ¿ya? Como pueden ver aquí, rosa Mariae, ¿ya? Ese Mariae es un sustantivo, pero un sustantivo propio igual se declina, es decir, igual tiene esta variación de la terminación que puede indicarnos otra función sintáctica, ¿ya? Pero no, uno podría decir Rosa Mariae, claro, ahí en el segundo, en el genitivo, eh, claramente es la rosa de que uno huele, ¿ya? No es el nombre, es más claro ahí, ¿ya? Pero en el primero es indistinto porque podría ser el nombre o podría ser la planta, ¿ya? Eso. O pulcra es el ejemplo de abajo. Rosa pulcra es, bueno, ahí puede ser también el nombre propio o el sustantivo, ¿ya? Sobre todo porque empiezan con la palabra rosa, entonces las dos empezarían con mayúscula, ¿ya? La rosa es bella, sería si fuese el objeto, y si fuese una persona tendríamos que decir Rosa es bella, ¿ya? Y ahí no traduciríamos el artículo y lo cambiaríamos el objeto por el nombre de persona, ¿ya? Eso. Bien, sigamos. Predicado suele ir después del sujeto, ¿ya? Igual que en castellano, pero el verbo, y aquí nos complica la existencia, suele encontrarse al final de la oración, ¿ya? Al principio no van a notar mucho esta complicación de la existencia porque las oraciones van a ser muy cortitas, entonces fácilmente vamos a identificar el verbo y fácilmente se identifican los complementos, ¿ya? Pero conforme vayamos avanzando más, vamos a ver que el verbo esté al final a veces nos pone un poco problemas, ¿ya? Núcleo verbal, el predicado está formado por un núcleo verbal, que es un verbo conjugado, ¿ya? Igual que en castellano, ¿ya? Por ejemplo, habet, ¿ya? Tengo. Have o habes, habet, tiene, sería, ¿ya? Tiene, él tiene. Complementos, tenemos atributo, igual que en castellano, cuando el verbo de la oración es copulativo, igual que en castellano, va en nominativo, ¿ya? Por ejemplo, domus, aquí les puse el verbo en el medio para no hacerles lío, ¿ya? Pero domus est magna, domus magna est sería, ¿ya? La casa es grande, magna, ¿ya? Complemento directo, concreta y limita el verbo, igual que en castellano, va en caso acusativo. El complemento tiene una terminación y a esa terminación se le llama que está en caso acusativo. Domus habet fenestram. Entonces la terminación am es de acusativo, ¿ya? Complemento directo va en caso dativo, ¿ya? Se le llama así, no es que signifique nominativo de nombre, genitivo de no sé qué, de genes y acusativo de que acusa, ¿ya? Sino que son nombres que se les dan a las terminaciones, ¿ya? Profesora, Dime, Fenestram, ¿qué es? ventana. La Ventana. casa, la casa tiene Tiene ventana, ventana. tiene una ventana. Claro, ahí tendrías que agregar, como está en singular, habría A que ver, agregar un artículo indefinido. La casa, artículo definido ahí para la casa, la casa y tiene ventana. fenestra tiene una ventana, ¿ya? Para agregarle el artículo indefinido, ¿ya? Porque si yo digo la casa tiene ventana, como que no suena raro en castellano, ¿ya? Podríamos decir la casa tiene la ventana y estamos hablando de otra cosa, ¿ya? No sé, la casa tiene la ventana que vi ayer, no sé qué. Pero decir la ventana, la casa tiene la ventana, como que suena raro, ¿ya? Y la casa tiene ventana, también suena raro. Entonces ahí le podemos agregar el artículo indefinido. La casa tiene una ventana, ¿ya? No tiene dos, sino que tiene una, ¿ya? No tiene muchas, sino que tiene una ventana, ¿ya? Muy bien. Complemento directo, ¿ya? Va en caso dativo,
que es el nombre nomás. María emit panem Petro, ya son las mismas, esta es la misma oración que antes. María compra pan para Pedro, ¿ya? Y complemento circunstancial se especifican distintas circunstancias, igual que en castellano, y existen dos tipos. Perdón, distintos tipos, tiempo, cantidad, igual que en castellano. Y suelen ir, en caso ablativo, ¿ya? Pueden estar acompañados o precedidos, mejor dicho, de una preposición, ¿ya? Yo puedo decir, María emit panem, María, perdón, aquí no lo puse. María compra pan y a ver si aparece después. No, oh, se me olvidó. Puse María emit panem y no puse el complemento circunstancial, ¿ya? María emit panem, a ver, ¿dónde? In foro, ¿ya? In foro, ¿ya? En la plaza. María compra el pan en la plaza, ¿ya? Em, Sería el ablativo foro, ¿ya? Y estaría precedido por la preposición in foro, ¿ya? Esos son como la base del latín, que igual uno puede estar, como les digo, un poco perdido, pero no pasa nada. Entonces aquí tienen el ejercicio, que no lo vamos a hacer. Yo creo que sería bueno que ustedes lo hicieran, ¿ya? Y aquí, en relación a este ejercicio, si quieren, lo suben. Y si quieren, y lo hacen la mayoría, ¿ya? Lo podemos ver en la próxima clase, revisar en la próxima clase, en la clase directamente, ¿ya? Pero esto lo dejo, sobre todo los primeros, los dejo a disposición, o sea, a criterio de ustedes. O sea, si ustedes quieren que lo revisemos en la clase, lo revisamos. Y si nadie lo ha podido hacer, no tiene sentido que lo revise porque para eso, o sea, no tiene sentido que haga yo el ejercicio, ¿ya? Entonces, por eso les propongo eso, ¿ya? Dice ejercicio, la manzana está en el árbol y uno dice, ya, ¿y cuál es el ejercicio? Ya, lo dice aquí en principio, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? La manzana está en el árbol. Tienen que hacer el análisis sintáctico y morfológico, en realidad, ¿ya? Em, Indicar en qué caso iría cada palabra en latín, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo la manzana está en el árbol. Yo digo, ya, la manzana, la, complemento de nombre, puede ser el primero, ¿ya? Manzana, núcleo del sujeto, está, núcleo del predicado, en el árbol, complemento circunstancial, ya. El artículo, ¿cómo lo traduzco al latín? No lo traduzco porque fuchi. Manzana, ¿cómo lo traduciría al latín? Ya, lo tendría que poner en nominativo, porque es el núcleo del sujeto. Está, es el núcleo del predicado, ¿ya? En el árbol, o sea, sería un verbo conjugado, ¿ya? Y en el árbol es complemento circunstancial. Ah, ya, entonces tendría que ponerlo en ablativo, ¿ya? Ese es el ejercicio, o sea, ver el análisis sintáctico en castellano y ver qué relación tiene con los casos según las funciones sintácticas, ¿ya? Bien, esa es la guía que, como les digo, tiene una parte como muy, muy fuerte de gramática castellana, ¿ya? Ay, como que me queda fónica. Pero vamos a ir como estableciendo la relación con la gramática latina y les voy a ir explicando ya la clase que viene, más en concreto, qué significa esto de declinaciones, qué significa esto de los casos o cómo se ordena esto dentro de la gramática o del mundo de las palabras en general del latín, ¿ya? Em, pero lo importante es que vayamos teniendo esto en mente, esta relación entre función sintáctica y caso, ¿ya? Porque es lo fundamental, es lo básico, ¿ya? Que entendamos que una terminación tiene como correlación una función sintáctica, ¿ya? Y así se va estructurando la oración en latín, ¿ya? A diferencia del castellano. ¿Dudas de lo que hemos visto? Hay que repasar harto, profesora.
La manzana está en el árbol, quedaría como malum in arbore e. Malum in arbor, claro, sería malum in arbore, E. claro, in arbore est. Est. Sí, est. Y el Ujú. est se pronuncia tal cual est, con la T final. Sí, Perfecto. sí. Muy bien. Les iba a comentar que sí, lo que dice Claudia es así, o sea, uno tiene como que repasar mucho porque yo siempre explico que estas primeras clases uno como que tiene las cosas así como que quedaron como con pinzas, así como ahí como que entendí algo, pero quedó como así y me lo mueven un poquito y ya lo desentendí al tiro, ¿ya? Entonces lo bueno es que vayan, relean la guía antes de la próxima semana, aunque sea un ratito antes, ¿ya? Intenten hacerlo, aunque sea, no sé, una oración, ¿ya? Y cuando tengan las dudas que vayan surgiendo en la clase, ya que me vayan preguntando. La clase que viene les va a quedar un poco más claro el panorama igualmente, ¿ya? Porque ahora están muy con pinzas, ¿ya? Pero la próxima clase de verdad vamos a ir armando más este panorama ya del funcionamiento de la lengua y se va a entender mucho más, ¿ya? Eso. Muy bien, Ana. Eso, exactamente. Ya, entonces lo dejamos aquí, hagan la evaluación diagnóstica y, y hagan lo que puedan de la guía, ¿ya? Y nos vemos la semana que viene. Pero no se vayan porque tengo que descargar la lista. Ya no sé si la descargué. Ahí. A ver, a ver. Ya, ahí está. Ya, eso. Entonces, nos vemos la semana que viene, ¿ya? Que estén bien. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.